Bueno, saludos. Desde el área de gestión del conocimiento hemos venido desarrollando y elaborando algunas herramientas y ayudas pedagógicas con la finalidad de fortalecer y direccionar los procesos académicos e investigativos que llevamos al interior de la facultad. La idea de este video es poder entregar los lineamientos y los elementos claves que debe contener un club de revista, tanto en su proceso de preparación como en su proceso de presentación. Esperamos entonces que docentes y estudiantes incluyan estos elementos que les entregamos en el video en el momento de preparación de los clubes de revista y que podamos seguir avanzando en la consolidación de esta actividad que es tan importante dentro del ciclo formativo, dándole toda la rigurosidad, tanto metodológica como científica, que amerita. Ok, comencemos entonces mirando lo que es la definición general de un club de revista. Sabemos que un club de revista es un espacio que permite confrontar la evidencia científica, conocer cuáles son los hallazgos y los avances más significativos en los procesos de investigación, obviamente enmarcados dentro de la producción científica, permite revisar, permite discutir, permite evaluar la evidencia disponible, pero dentro del contexto de formación académica tiene unos objetivos y unos propósitos bastante importantes. Lo primero es que es un espacio que, por su naturaleza, permite fortalecer las competencias para el abordaje razonado y crítico de los artículos científicos. Tiene un segundo elemento, a mi parecer, que es bastante clave y es que es una muy buena actividad para mejorar la comprensión y el entendimiento de los diseños de investigación y de las herramientas estadísticas que se utilizan en el método científico. Permite obviamente también mantener a los profesionales, en este caso a quienes somos profesionales del área de la salud, mantenernos actualizados sobre los resultados más relevantes en un área de estudio en específico y permite la traducción de esos avances científicos que están consignados en la literatura en intervenciones y acciones concretas. Muy bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en ese proceso de preparación y de presentación de los clubes de revista? Lo primero, tanto para docentes como para estudiantes, asegurarnos que tengamos el acceso habilitado a las bases de datos de la universidad. Entonces, claro, para usted presentar la mejor evidencia disponible, pues tiene que tener acceso a las bases de datos donde está la evidencia. Entonces, lo primero es que tanto docentes como estudiantes, pues tenemos que verificar que tengamos el acceso habilitado a las bases de datos. En el caso de que usted no tenga el acceso habilitado, sabemos que lo podemos solucionar mediante SWOT para una verificación y restauración del login y de la contraseña. Segundo elemento muy importante, para los clubes de revista, como lo hemos venido hablando, como lo hemos venido haciendo, es importante que los artículos que vayamos a presentar son artículos que correspondan a trabajos de investigación originales. ¿Qué implica o a qué se refiere trabajos de investigación originales? Que vengan de diseños observacionales o de diseños experimentales. Para los clubes de revista debemos tratar de no presentar lo que son revisiones de literatura, a no ser que el contexto, bien sea de una asignatura o el contexto de un sitio de práctica, lo requiera. Pero en los clubes de revista lo que se debe presentar son trabajos originales provenientes de revistas indexadas con una vigencia inferior a 5 años, ¿sí? Utilizando ¿qué? Las bases de datos y los recursos electrónicos que tenemos dentro de la universidad. Entonces, ese primer elemento muy importante. Para los clubes de revista vamos a presentar trabajos originales que correspondan a diseños observacionales o experimentales, no revisiones de literatura. Tercero, la preparación del club de revista debe ser individual. Esa es la idea, que cada estudiante o que cada docente dentro del ejercicio de un club de revista se enfrente al artículo, lo sepa entender
lo sepa analizar y lo sepa presentar y comunicar. Ya en los casos en donde haya particularidades, de nuevo, debido a la asignatura, debido a la práctica, a un ejercicio específico, pues se podrán hacer presentaciones de clubes de revista en grupo, pero la idea es que la presentación del club de revista sea individual. Nosotros tenemos estandarizado o le hemos apostado a un tiempo de exposición de 15 minutos. Las exposiciones de los clubes de revista no deben durar más de 15 minutos. La idea es que dentro de los espacios de presentación del artículo, todos los asistentes tengan una participación activa con respecto a la información que acaban de recibir sobre ese artículo de interés. Eso es muy importante. El ejercicio de el club de revista es fructífero siempre y cuando haya una retroalimentación permanente y un ejercicio crítico y de constatación tanto entre el expositor como en los espectadores. Es muy importante que se suscite la discusión y que podamos fortalecer el espacio y enriquecer el espacio con aportes, con experiencias, con preguntas, con dudas. Muy bien. Entonces, nosotros dentro de la facultad tenemos una rúbrica organizada con 4 elementos principales. Esa es la rúbrica que los docentes ya conocen, que los estudiantes ya conocen y que tiene 4 elementos fundamentales, como les decía ahorita, que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Entonces, la rúbrica está conformada por la evaluación de la búsqueda y selección del artículo, la evaluación de la presentación, la evaluación del contenido y la evaluación de la calidad de las respuestas. Empecemos entonces a eh, ir desagregando cada uno de esos elementos evaluativos. Lo primero es la búsqueda y selección del artículo. Aquí es muy importante que el estudiante, si él mismo hizo la búsqueda del artículo, explique cómo llegó a ese artículo, cómo construyó la ecuación de búsqueda, en qué bases de datos realizó la búsqueda, qué resultados obtuvo y por qué eligió ese artículo. De forma muy rápida, pero clara y metódica. Entonces, si por ejemplo yo soy quien estoy presentando un club de revista y el artículo que encontré proviene de la base de datos de Scopus, cómo llegué a ese artículo, cuál fue la ecuación de búsqueda que construí, qué términos de búsqueda utilicé, en qué rango de tiempo realicé la búsqueda para esa información más relevante, cuántos documentos encontré y por qué elegí ese artículo. ¿Listo? Posterior a esto, es muy importante garantizar que la revista efectivamente esté indexada en Chimago y que esté indexada en Publindex. Y esto debe ser el abrebocas o el proceso con el que se comienza la presentación del artículo científico en el club de revista. ¿Okay? Entonces una presentación, una primera diapositiva que tenga el proceso o la estrategia de búsqueda en el caso de que uno haya sido quien encontró el artículo y le parece el artículo el más relevante para mostrar, y una diapositiva que contenga las particularidades de indexación de la revista que contiene el artículo. Muy bien. Segundo elemento, la presentación. La presentación va a ser absolutamente clave y en la presentación vamos a evaluar 4 ítems. Lo primero, el desenvolvimiento en la exposición. Eso es una competencia fundamental que el ejercicio de club de revista también permite desarrollarla. La estética de las diapositivas, diapositivas convocantes, diapositivas bien presentadas, diapositivas limpias, diapositivas no atiborradas de texto, el uso del formato institucional. Sabemos que tenemos unas plantillas y que debemos de utilizar el formato institucional y el manejo adecuado del tiempo. Ese sería el segundo elemento que va dentro de la rúbrica. Vamos para el tercer elemento, que es el más, digamos que el más denso, es el elemento del contenido. Entonces, en el proceso de presentación, ¿qué debemos de tener? Debemos hablar del contexto en el que se realiza el estudio, la descripción del estudio, los resultados obtenidos y hablar de la coherencia y la relevancia que tiene esa evidencia que estamos compartiendo y comunicando para el contexto nuestro. Entonces,
Comencemos evaluando cada uno de esos elementos. Lo primero es hablar del contexto y hablar de la descripción del estudio. Aquí hay algo muy importante y es que no nos podemos gastar todo el tiempo hablando del contexto y haciendo una profundización temática, pero sí debemos de tener una presentación muy ordenada, muy secuencial, muy lógica, muy limpia, en donde se pueda comunicar el contexto y la descripción del estudio, que es lo ideal, y aquí les ponemos algunos ejemplos. El contexto muy claro, en términos de no atiborrar con contexto las diapositivas, poner ideas centrales que le permitan a usted como expositor explicar el contexto en poco tiempo, hacer una descripción clara del estudio, qué tipo de estudio es, de si viene de fuente primaria, de fuente secundaria, elementos básicos como la aprobación de los comités de ética y siempre incluir un diagrama secuencial sobre el estudio que le permita a usted irse guiando y explicando cuáles fueron los pasos claves del estudio y cuáles fueron los elementos metodológicos que tuvieron esos autores para garantizar un buen desarrollo del estudio. La evaluación, ¿qué se evaluó? Dentro de ese estudio, ¿cuáles fueron las variables principales que se evaluaron de forma clara, donde usted, que es el que está presentando, sea quien mejor entiende qué fue lo que se evaluó y se lo sepa transmitir al público que lo está escuchando? Y el análisis estadístico. ¿Qué del análisis estadístico? Un resumen breve en donde cuenten qué fue lo que se hizo ahí en términos de análisis estadístico. Se hizo un proceso estrictamente descriptivo, se hizo un proceso bivariado, se realizaron o se aplicaron métodos multivariados, una regresión logística, una regresión de Poisson, una regresión lineal múltiple, etc. Y obviamente enunciar también qué software o qué paquete estadístico se utilizó. Muy bien, resultados del artículo. Aquí va a ser fundamental la forma como presenten los resultados. ¿Por qué? Porque usted debe demostrar absoluta suficiencia en, así como demostró que entiende la metodología y lo que se hizo en ese estudio, entiende cuáles fueron los resultados. Entonces, lo primero es no colocar tablas pixeladas, no colocar tablas solo en la diapositiva sin ningún tipo de elemento o referencia que oriente al lector. Colocar tablas que sean claras, tablas que se vean, donde la información el lector la pueda leer y donde hayan referencias resaltadas de cuáles son los hallazgos principales o los elementos principales que hay en esa tabla. Después de los resultados, la coherencia y la relevancia. En la coherencia y la relevancia, ¿qué va a ser fundamental? Lo primero es que en la coherencia usted tenga la capacidad de profundizar y explicar de forma más detallada de pronto aspectos metodológicos que eran complejos, pero que usted se tomó la tarea de profundizarlos y entenderlos para explicárselos al público. Adicionalmente, qué tan coherente es esa evidencia que usted está mostrando con otra evidencia disponible, pero no muestre la misma evidencia que colocaron en la discusión del artículo. Haga un ejercicio de profundización, de ampliación de la evidencia y mire qué más estudios hay relacionados con ese tema y póngalos a conversar. Diga si se contradicen o se fortalecen en sus conclusiones. Y la relevancia, que es un elemento importante, incluye una diapositiva adicional en donde usted nos cuente por qué es relevante ese estudio en su contexto de formación. Ese estudio es relevante, ese estudio no es relevante, no todo lo que está publicado en los artículos científicos necesariamente tiene aplicación clínica o es relevante. Entonces esto va a ser un elemento muy importante que ustedes deben detallar y resaltar. Y lo último, la calidad en las respuestas. Lo último que se les va a evaluar es la consistencia, la claridad y la calidad en las respuestas que les hagan los docentes y que hagan los demás espectadores en el club de revista. Bueno, estos son los elementos a evaluar. Esperamos mucho compromiso y dedicación con sus clubes de revista.